Listos para el análisis internacional de Raúl Sor, que hoy día le gusta a Raúl estas figuras especiales del espionaje internacional, siempre son fascinantes, no son como las películas ya, Raúl, y después de muerto recién John le Carré se ha perdido, pero mucho del glamour del espionaje clásico de la Guerra Fría. Pero cada vez que se nombra a un director de la CIA, bueno, uno como que salta y empieza a averiguar y va y googlea a ver quién es este personaje. Y todos los presidentes que entran en Estados Unidos y en todos los otros países también, tienen que nominar a una serie de funcionarios que son funcionarios de extrema importancia porque tienen labores que tienen que ver básicamente o con inteligencia o contrainteligencia, o con, ahora también está muy poderoso todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, y por lo tanto era muy esperado quién iba a ser el personaje que Biden escogiera para ser director de la CIA. Así es. Y bueno, siempre, tú bien lo señalas, hay gran expectativa porque la CIA juega un rol determinante en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Se dice que la CIA, son las tropas del Departamento de Estado, que son los encargados de llevar adelante muchas de las operaciones que diseña el Departamento de Estado. Por ejemplo, lo que se conoce los golpes de Estado, y para lo cual se utiliza este eufemismo, que es cambio de régimen. Bueno, William Burns es un diplomático de carrera. Bill Burns, le dicen a los William en Estados Unidos, se les dice Bill. Y bueno, Bill Burns acaba de ser nombrado director de la CIA y tiene una carrera muy distinguida como diplomático. Y claro, por supuesto, no digo que todos tengan eso como condición para llegar a la CIA, pero estuvo como embajador en Moscú varios años, también en Jordania. Es un gran conocedor del Medio Oriente, es muy atípico en el ámbito estadounidense, habla árabe, habla ruso y habla francés. Es decir, es un hombre con mucho mundo, con una gran trayectoria diplomática, y renunció al Departamento de Estado en el 2014 y hasta ahora estaba a cargo de la fundación, de la Fundación Carnegie, y que es una fundación que tiene sede en distintos lugares, y por lo tanto desde allí él podía jugar un papel importante, recibiendo información y relacionándose con personajes relevantes en la escena mundial. Bueno, y a él ahora lo acaban de nombrar, en un momento dado se habló que él podría ser el secretario de Estado, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores, pero él ahora reemplaza a Gina Haspel, que era la jefa de la CIA hasta ahora. Sobre Gina Haspel se habían dicho varias cosas, que ella había estado presente en algunas sesiones de tortura, de interrogatorio de prisioneros del Estado Islámico. Ella lo negó, pero había una serie de sombras alrededor de su figura. Bueno, en el caso de Burns, es un hombre muy respetado, que tiene una relación muy próxima con el presidente electo Biden, de manera que él probablemente va a tener un protagonismo importante. Y la CIA tiene sus ciclos, Fernando, como lo hemos conversado en algunos momentos, es muy agresiva en el sentido de participar en acciones ofensivas. La CIA ha estado a cargo en gran medida del manejo de los drones, estos aviones no tripulados, que han realizado una serie de asesinatos, especialmente en el Medio Oriente, y la CIA es la que se encarga de operar estos aparatos, que durante el gobierno del presidente Obama fueron particularmente activos. Se realizaron muchas misiones que, del punto de vista de Estados Unidos, tienen la gran virtud que no hay la posibilidad de que, si uno de estos drones es derribado, bueno, no capturan a un prisionero y por lo tanto no
no van a tener mayores dificultades políticas en ese sentido de tener que rescatar a un prisionero. Pero Burns podría ser un personaje interesante que volviera a dar prominencia a la diplomacia por encima de la... él ha hecho toda su carrera como diplomático, muy vinculado al Departamento de Estado, y él podría, como digo, sacar a la CIA de algunas de sus actividades más turbias. Por supuesto, las más turbias las tuvo, no queremos hablar de Chile y del golpe de Estado en Chile en el 73, donde la CIA estuvo absolutamente involucrada, pero estuvo involucrada en un golpe de Estado en Irán. En muchos países estuvo participando en actividades clandestinas que se inmiscuían en los asuntos internos. Porque en Estados Unidos hay una división de funciones muy importante y muy sana para los países cuando se respeta, y es que la inteligencia interna, la inteligencia doméstica, está a cargo de una agencia. Y esa agencia en Estados Unidos es el Federal Bureau of Intelligence, es el FBI. Y la CIA está a cargo del espionaje externo, es decir, velar por la seguridad de Estados Unidos en cuanto al espionaje. El contraespionaje lo hace el FBI, pero la CIA, por supuesto, tiene por misión detectar o estar informada qué es lo que hacen las agencias rivales en Rusia, en China y en todos los países donde Estados Unidos tiene intereses. De manera que habrá que ver cómo se desempeña este nuevo director y qué línea le va a dar. Estados Unidos, como te decía, ha sido muy zigzagueante. Ha pasado desde situaciones en que prácticamente suprimió el espionaje humano y se remitió a espionaje electrónico. Snowden nos ha dado una gran lección sobre esto, cómo operaba el espionaje, y la National Security Agency, que hace el espionaje electrónico, mecánico, por así decirlo, versus la CIA, que hace el espionaje humano. Y oye, lo llaman inteligencia humana, no refiriéndose a cuán inteligentes son o no, sino que son seres humanos y no satélites los que recogen señales que por los volúmenes de tráfico pueden deducir, y qué tipo de comunicaciones pueden deducir qué está ocurriendo, por ejemplo, en un ejército adversario. Sí, Raúl, hay un punto que lo hemos conversado antes por situaciones que pasaron en Estados Unidos y que creo que es tremendamente interesante, porque una persona como Donald Trump, que como una persona que es autoritario, le gusta la defensa, lo militar, las armas y todas esas cosas, y ha sido siempre de un discurso muy potente en términos de la seguridad, pero él se encargó de prácticamente demoler los servicios de inteligencia, que fue una cosa muy curiosa porque le sirven a él, le sirven al presidente, y sin embargo se encargó de sacar directores del FBI, directores de la CIA, poner personas que primero decían que eran extraordinarios y después decían que no servían para nada. Después dijo que la inteligencia estadounidense en lenguaje chileno valía callampa, y él es el jefe de todo eso, y por lo tanto había, y lo conversamos alguna vez, había un estado de ánimo en las agencias de inteligencia estadounidense que era bien penca en términos de esto. Ahí hay que, de alguna manera, me imagino, reconstituir relaciones con el Ejecutivo. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que Joe Biden hoy día, al nombrar a Burns, dijo: yo quiero despolitizar a la CIA. Interesante, despolitizar a la CIA. ¿Y por qué? Porque cuando un servicio se politiza, deja de ser interesante, deja de ser útil en términos de inteligencia. Le pasó a los servicios de inteligencia chilenos, que se pusieron a las órdenes de un dictador que les exigía cierto tipo de informe. En definitiva, cuando llegó la hora del plebiscito, todos sus servicios le dijeron: no, usted, mi general, tiene asegurado el triunfo. Y plop, se encontró con la gran sorpresa. Bueno, eso es lo peor que le puede pasar a un servicio de inteligencia. Ponerse al servicio, el verdadero servicio que pueden brindar es decir la verdad e informar.
de la manera más eficaz posible a sus mandantes. Y eso es lo que Biden ha dicho: lo que quiero de la CIA es que me dé información genuina, veraz, y no, digamos, estén bajo presión para decirme lo que yo quiero oír, porque eso en definitiva me va a inducir a errores. Y esto fue en cierta medida el problema que tuvo Trump con los servicios de inteligencia y con el Estado profundo que hemos comentado, Sí. Estado profundo que se llama a toda, fíjate, en Estados Unidos hay 18 agencias de inteligencia, 18. Es decir, es un micromundo enorme que emplea a decenas de miles de personas y que trabajan en distintos ámbitos o distintas esferas de la inteligencia, desde luchar contra el narcotráfico, temas de inmigración, temas de fraude, en fin, no todo es sobre espionaje de países extranjeros. Tienen distintas funciones internas, pero en definitiva estos servicios son los que le dan al gobierno las líneas de acción. Y si ellos reciben información mala, bueno, hay un decir en Estados Unidos que es bastante cómico, que es Bible, bullshit in, bullshit out. Es decir, si tú me das bosta y me alimentas con bosta, mi gestión va a ser bosta. Y eso es, por eso es tan vital que el servicio de inteligencia, los servicios de inteligencia, sean leales a lo que ven y no teman, y que los gobernantes no los influencien. O sea, al final es el propio gobernante, es el gobierno, el que se intoxica si obliga a los servicios de inteligencia a decirles lo que ellos creen, ni siquiera es lo que el gobernante les exige, lo que ellos creen que el gobernante quiere escuchar. Y ese fue el problema con el presidente Trump, que él tenía una idea muy clara de qué es lo que quería escuchar, y en la medida que la CIA, el FBI y otros servicios no le decían lo que él esperaba, bueno, fue teniendo fricciones y descabezó al FBI, descabezó a la CIA, y así sucesivamente, con una serie de servicios tuvo graves problemas. Y además, en particular el presidente Trump, como tenía una tendencia básicamente aislacionista, no le interesaba tanto al mundo y estaba muy inquieto, molesto, porque siempre le enrochaban el tema de Rusia, que él tenía una relación rara con Putin, se especulaba que Putin tenía algunos datos, digamos, para chantajearlo sobre la vida sexual de Trump, que él había tenido algunos deslices en Moscú. Es decir, en Inglaterra salieron unos informes que fueron publicados en la prensa. O sea, no te estoy hablando de especulaciones, es decir, de rumores. Esto no quiere decir que sea cierto necesariamente. Hay muchas cosas que se publican en la prensa y que no necesariamente ocurrieron. Pero hay en el caso de Trump algo que mucha gente en Estados Unidos decía: bueno, pero ¿por qué tiene esta relación? ¿Por qué él no quiere nunca condenar a Rusia y evita la fricción con los rusos y en particular con Putin? Bueno, es algo que quizás con el tiempo se va a dilucidar, pero que lo llevó a una fricción creciente con los servicios de inteligencia, con todos, sin excepción, y que eso, por supuesto, daña también al gobierno, porque si los servicios de inteligencia hacen el trabajo que deben hacer, bueno, son un instrumento vital y tremendamente útil para cualquier gobierno. Yo tengo la impresión que haber escuchado alguna vez que el presupuesto, no estoy seguro si es que lo dijo Juan Gabriel Valdés o alguien así, pero que el presupuesto de las agencias de inteligencia de Estados Unidos eran como 2 veces el PIB del, qué sé yo, el 60% de los países del mundo. En la defensa, perdón. En ese caso, en la defensa. En defensa, sí. Pero asociado a la parte, si tú quieres, que tiene que ver con inteligencia. Bueno, es difícil establecer qué es inteligencia. O sea, estoy tratando de decirte un poco que estos nombramientos, por eso que nos detenemos en un nombramiento como el jefe de la CIA, digamos. Estos nombramientos pasan a tener un carácter que, si bien parece una agencia de inteligencia más, pasan a tener un carácter extraordinariamente importante en el contexto de lo que es la política exterior de Estados Unidos, que incorpora
justamente no solamente la CIA, sino que además la Agencia Nacional de Seguridad y todo lo que me imagino que está haciendo en materia espacial, que también lo canaliza a través de las agencias de inteligencia, digamos. Y en particular la Agencia Nacional de Inteligencia es la que está a cargo de buena parte de la recopilación de inteligencia satelital, que es enorme, enorme. De hecho, la Agencia de Seguridad es mucho más grande que la CIA en términos de presupuesto. Ahora, el presupuesto es enorme, es secreto, no hay cifras fidedignas de cuánto gastan y está en muchos sentidos escondida en una serie de ítems. Por ejemplo, hay satélites, no te dicen, este es un satélite de espionaje y costó tanto. Y esto va al presupuesto de inteligencia. Hay muchas, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que maneja algunos de estos satélites, hace trabajos de inteligencia, por lo tanto, es difícil desglosar con precisión la cifra. Pero ciertamente Estados Unidos dedica un presupuesto enorme a los servicios de inteligencia. Y lo interesante para nosotros en América Latina es qué tipo de CIA vamos a tener. Hemos tenido una CIA en el pasado muy intervencionista que se ha involucrado en procesos políticos directos. Hemos tenido una CIA en el periodo del presidente Carter, por ejemplo, en que prescindió, fue bastante más distante. Y bueno, uno puede pensar que el interés, por lo menos lo que se ve en la conformación del gobierno estadounidense, el que va a tener bastante interés en América Latina va a ser el presidente Biden, el presidente ahora electo, pero que ya en pocos días va a ser el presidente en ejercicio. Sí. Y este señor William Burns es digamos, un experto en Medio Oriente y de lo que he leído de él es muy suspicaz y tiene mucha desconfianza de Vladimir Putin. Cuando fue embajador en Estados Unidos, le sacó una foto que no es en absoluto halagadora para Putin y él va a estar probablemente muy pendiente de Putin. Y acuérdate que a los rusos, los demócratas, y él ha sido nombrado por un presidente demócrata, tienen una yayita, tienen una cuenta que pasarle a los rusos porque hasta cierto punto Hillary Clinton perdió las elecciones por algunas revelaciones que surgieron desde Rusia. Y bueno, tú sabes que en política se pasan estas facturas. Entonces, en los demócratas había una antipatía mucho mayor, sí, por lo menos en los últimos años, hacia Rusia que entre los republicanos. Curiosamente, Hillary Clinton, cuando fue nombrada al Departamento de Estado, uno de los primeros viajes que hizo fue a Moscú y dijo, vengo a recomponer las relaciones con Moscú. Pero después el asunto, sobre todo durante su campaña, se fue agriando y terminaron en pésimos términos. Y los demócratas, en muchos sentidos, han sido más críticos o más desconfiados de los rusos que el propio Trump. Pero habrá que ver. En todo caso, este es el primer diplomático de carrera que llega al cargo de director de la CIA. Y por todo lo que he leído de él, es un hombre culto, es un hombre que va a privilegiar probablemente la diplomacia por encima de soluciones militares. Y desde ese punto de vista, por lo menos antes de que empiece, parece auspicioso. Vamos a ver si es que da para nuevos novelistas de espionaje y de todas estas cosas que están pululando hoy día alrededor, porque normalmente cuando las agencias de inteligencia son muy activas, te da para cientos de películas por año. No cabe la menor duda. Ojalá que sea muy fome. Ojalá que sea muy fome. Gracias.